Buenos días, nosotros les vamos a exponer el laboratorio de la torre de plastilina. Nuestro grupo está conformado por María Paula Vega, Juan José Ramírez, Luis Camilo Criollo, Mateo Saavedra y mi persona Mateo Herrera. Somos una empresa dedicada a la fabricación de torres de plastilina. Nuestro proceso sufre falencias en su desempeño, afectando la calidad del producto. Por lo tanto, se inicia un proyecto de mejoramiento bajo la metodología PHVA. Para este estudio, los trabajadores llenarán 20 muestras de tamaño 2, simulando un proceso en línea. Nuestro lema es la innovación y calidad para el futuro. La Torre de Babel cuenta con dos características de calidad, las cuales son el peso y la altura. El valor nominal para estas son 0.21 onzas y 2 centímetros de altura. La tolerancia para estos límites es de 0.1 onzas y para el llenado es de 0.2 unidad de medida. Como tal, el proceso, en la parte derecha ven a los dos operarios, los cuales se encargan de realizar las muestras y las envían por una cinta al ingeniero de la calidad, al operario de la calidad, el cual se encarga de medir y pesar las muestras y pues le pasa los datos para la operaria y que tome las medidas en el Excel. Listo, esos fueron los datos obtenidos de las primeras 20 muestras, tanto para la variable de altura y la variable de peso. Siguiente. Lo que se hizo fue pues aplicar la herramienta de las cartas de control. Como se sabe, primero se hace la carta de la desviación. Se toman la media, las desviaciones, los límites de control con las fórmulas expuestas en la diapositiva en la parte de abajo. Siguiente. Entonces lo que se hizo fue graficar y se encontraron tres muestras en la variable de altura que están sobre el límite de control. Como nuestro lema es la calidad, la empresa no quiere correr riesgos, entonces lo que hace es eliminar esos tres datos. Siguiente. Al se eliminaron los tres datos, las tres muestras y se volvió a recalcular la gráfica para las desviaciones. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces como está bajo control estadístico, lo que se hizo fue ahorita calcular la carta de las medias, igual con sus límites, con sus desviaciones y con sus límites de control, con esas nuevas fórmulas. Siguiente. Se calculó las gráficas y se encontró que en la variable peso, tres datos están por fuera de los límites de control. Siguiente. Lo que se hace es eliminar esas muestras y recalcular la carta de las desviaciones, eliminando las tres muestras, la 5, la 2 y la 13. Se calcularon y al ver las gráficas, todos los datos están bajo los límites de control. Lo que se hace ahora, siguiente por favor, es calcular la carta de las medias. Se hallaron traer los límites de control, las medias, las desviaciones, siguiente. Y al ver las gráficas, encontramos que tanto para la variable de altura y para la variable de peso, todas las muestras están bajo los límites de control. En la tabla abajo pueden ver un resumen que se eliminaron 6 muestras y eso incurre el 30%. En cuanto a las no conformidades, en cuanto a la altura, pues los siguientes resultados fueron los que se obtuvieron, que es el 54.62% de las muestras de la variable de altura están por fuera de los límites de especificación. De 100 muestras, 55 están por fuera de los límites de especificación de la variable altura, y de 1.000.000 de muestras, 546.200 de ellas están por fuera de los límites de especificación. Respecto a las no conformidades en el peso, pues los resultados obtenidos fueron el 0,13% de las muestras de la variable peso, están por fuera de los límites de especificación. De 100 muestras, 0.13 de estas están por fuera de los límites de especificación, y de 1.000.000 de estas muestras, 1.300 de ellas están por fuera de los límites de especificación. Respecto a la capacidad de proceso, siguiente, la capacidad de proceso respecto a la altura y el peso, pues se concluye que ambos procesos no son capaces teniendo en cuenta el valor CP. Esto, según la literatura, dice que no está adecuado para el trabajo y requiere de modificaciones serias. Además, los índices CPU y CPL demuestran que el proceso se encuentra demasiado próximo o pasado de los límites de especificación estipulados por el cliente.
así como lo muestra la gráfica. Siguiente. Para los errores tipo también se tuvieron en cuenta antes de la mejora y después de la mejora. Para el error tipo desplazamiento respecto a la altura, antes de la mejora se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable altura, 0,92 señales se cometen el error de decir que el proceso es estable cuando en realidad no lo es. De 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable altura, en 9.200 señales se comete un error de decir que el proceso está estable cuando en realidad no lo es. Siguiente. Para el error tipo de desplazamiento, para la variable peso, se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable peso, en 0,92 señales se dice que el proceso es estable cuando en realidad no lo es. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable peso, en 9.200 señales, se dice que el proceso está estable cuando en realidad no lo es. Para el error tipo 1 respecto a la altura, de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable altura, en 0,002 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable altura, en 20 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así. Respecto a la variable peso, en el error tipo 1, encontramos que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable peso, en 75,89 señales se dice que el proceso fue un desplazamiento, cuando en realidad no fue así. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable peso, en 758.900 señales se dice que el proceso fue un desplazamiento, cuando en realidad no fue así. Bueno, pues para la planeación el problema era la falta de homogeneidad y la falta de estética y pues que los tamaños eran diferentes. Pues la mejora que nosotros se implementó es que con una regla y en un papel se tomaron las medidas de cada muestra. Así teníamos la certeza de que todas eran del mismo tamaño, de que todas medían igual, tenían la misma altura y pues se pesaron todas para que tuvieran el mismo peso también, así hacía que estéticamente fueran iguales. Bueno, pues el objetivo general de esto era pues crear otras nuevas 20 muestras de torres de plastilina y pues que cumplieran con las características de calidad, como ya lo dijimos, que eran la altura y peso. Pues todo esto para que el cliente estuviera satisfecho y pues se diera cuenta de que teníamos una muy buena calidad en el producto. Por otro lado, pues los objetivos específicos son básicamente hacer lo que ya se hizo anteriormente con las otras muestras, que pues era llevar el control del proceso mediante la metodología de las cartas de control y de las desviaciones de la media y la desviación estándar. También lograr la menor cantidad de desconformidad en el proceso. Y pues por último, identificar los errores de tipo 1 y 2 y con esto a través del desplazamiento de 3,3 desviaciones estándar. Bueno, pues para ello se tuvieron unos indicadores, pues que en el primero es para mirar cuáles muestras eliminadas, cuáles muestras se eliminan bajo el control estadístico. La otra es cuáles cumplen con los límites de control, que ya sabemos que es las variables de altura y de peso. También obtener el número de conformidades, de no conformidades, y pues también cuál es la capacidad de las muestras originales y de las muestras con mejores. Entonces ya con las muestras, con las 20 muestras, aplicando la mejora, esos fueron pues, los datos obtenidos y pues se pasa a calcular la carta de la desviación. Esos fueron los datos obtenidos ya con la carta de la desviación, con las mejoras, y encontramos que en la variable altura hay una muestra que sale de los límites de control. ¿Qué es lo que se hace? Se elimina esta muestra, siguiente. Se elimina esta muestra que es la muestra 1 y siguiente, por favor. Se elimina la muestra 1 y se recalcula los datos, desviación, límites de control, siguiente, y se calcula. Encontramos que ningún dato se sale eh, de los límites de control. Entonces se pasa a calcular la carta de las medias.
Esos fueron los datos obtenidos y pues se grafica. Encontramos que en las medias, tanto para la variable altura, una muestra se sale de los límites de control y para la variable peso, una muestra se sale. ¿Qué es lo que se hace? Se eliminan esas dos muestras y se recalcula la carta de la desviación. Se eliminan las dos muestras, se recalcula los límites de control, las medias y las desviaciones. Al graficar los datos, encontramos que, de nuevo, ninguna muestra se sale de los límites de control. Entonces lo que se hace ahorita es recalcular la carta para las desviaciones. Siguiente. Y encontramos que esta vez ninguna muestra se sale. Atrás, por favor. Atrás. Ninguna muestra se sale. En resumen, encontramos que muestras eliminadas solo fueron 3. En eso, aquí podemos concluir con una mejora. Antes de la mejora, se eliminaron 6 muestras. Ahora solo se eliminaron 3, que solo eso incurre el 15%. Bueno, respecto a las no conformidades acerca de la altura, ya con la mejora, pues los resultados obtenidos fueron que el 0,33% de las muestras de la variable altura están por fuera de los límites de especificación, que descienden de 100 muestras, el 0,33 están por fuera de los límites de especificación de la variable altura, y de 1.000.000 de muestras, de 3.300 de estas están por fuera de los límites de especificación respecto a la variable altura. En cuanto a las no conformidades del peso, ya con la mejora, pues los resultados obtenidos fueron el 0,002% de las muestras de la variable peso. Están por fuera de los límites de especificación. De 100 muestras, 0,002 de estas están por fuera de los límites de especificación. Y de 1.000.000 de estas muestras, tan solo 20 de ellas están por fuera de los límites de especificación respecto a la variable altura. Bueno, pues respecto a la capacidad de proceso de la altura, tenemos que los valores de los índices CPL y CPU evidencian un desplazamiento hacia el límite de especificación inferior, como se representa en la gráfica. Pues también se muestra que el LSI se encuentra mínimamente por debajo del LIE y pues esta situación necesitaría controles más sesgados. Siguiente, por favor. Bueno, la capacidad de proceso en peso, pues dice que la capacidad para la variable de peso es más adecuada. Pues además los índices CPU y CPL corroboran que el proceso pues, se encuentra en todos los límites de especificación. Y pues la gráfica permite evidenciar el desplazamiento hacia el límite de especificación superior. Una vez hecha la mejora, se vuelven a recalcular los errores tipo. Entonces, para el error tipo de desplazamiento de la desviación estándar para altura, se volvieron a sacar las conclusiones y se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable altura, en 1,09 señales se comete el error de decir que el proceso es estable cuando en realidad no lo es. De 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable altura, en 10.900 señales se comete el error de decir que el proceso es estable cuando en realidad no lo es. Además, su media se desplazó tanto hacia el LCS que lo superó. Siguiente, por favor. Para la variable peso, se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable, en 0,92 señales se dice que el proceso es estable cuando en realidad no lo es. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable, en 9.200 señales se dice que el proceso está estable cuando en realidad no lo es. Para los errores tipo 1, en la variable altura, se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable, en 0,002 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable, en 20 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así. Para la variable peso se encontró que de 100 señales de inestabilidad generadas en la variable, en 0,002 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así. Y de 1.000.000 de señales de inestabilidad generadas en la variable, en 20 señales se dice que el proceso sufrió un desplazamiento cuando en realidad no fue así.
Bueno, y pues para cerrar se puede concluir que sí se lograron las mejoras y se lograron identificar todo lo que se llevó a cabo en los indicadores, que las nuevas muestras sí quedaron con toda la estética y calidad del producto. Muchas gracias.